El plexo solar es siempre considerado como el centro a partir del cual entramos a la objetividad o salimos a la objetividad desde el vientre materno, nada más que nacemos. Es un proceso de entrar del mundo interior o salir del mundo interior al mundo exterior. Solo estamos conectados por el plexo solar. El plexo solar es como el principio libre. Objetivizarse. Exteriorizarse. De modo que la naturaleza de los pensamientos es la de exteriorizarse. Pero cuando uno se exterioriza excesivamente hacia la objetividad, perdemos el camino para volver a la subjetividad y a la conciencia. Por eso en el yoga se nos recomienda que no tengamos un gran estómago o un plexo solar abultados. Si tenemos demasiado vientre o estómago, nuestro diafragma pierde la tensión y inhalaremos muchas enfermedades. Y se verá la obesidad del estómago y se ve la abundancia como un símbolo de abuso de la objetividad, de modo que ha de ser contenido y regulado, y esa regulación es posible si regulamos nuestros pensamientos y solamente tenemos pensamientos de buena voluntad y dejamos solo pensamientos que tengan que ver con nuestro trabajo de deber y eliminamos mediante un proceso de filtrado otro tipo de pensamientos y no dejamos que se manifiesten y no los dejamos manifestarse. Este es el centro, llamado también la puerta de la subjetividad a la objetividad. El plexo solar es la puerta de entrada o de salida de la subjetividad a la objetividad. Una vez salimos a la objetividad, de manera excesiva, perdemos el camino para regresar. Todas las prácticas espirituales esforzadas o de esfuerzo van dirigidas a contener el plexo solar y a recuperar las situaciones, encontrar el camino de vuelta y entrar en el centro del corazón. Este es el quinto centro, pues, y el quinto sabio vidente, e incluso el quinto rayo, que es mental. El cuarto rayo es armonía más allá del conflicto, o armonía después del conflicto. El tercer rayo es el centro laríngeo. Todos rayos y símbolos, las correspondencias están en mi tila, el libro fundamental con el que comenzamos hace 10 años. Ahora estamos dando únicamente los nombres, como se encuentran en los Puranas, de todos estos 7 sabios. Abhirbhumin significa pensamientos que siempre surgen, o modelos que siempre surgen. Por eso, aunque estemos tranquilos, los pensamientos siguen viniendo. En la meditación nos vienen pensamientos. De modo que tenemos que adquirir la adecuada técnica para salir de esta máquina del pensamiento
El sexto centro y sexto sabio, vidente, se llama Pulaha. Este centro en este centro los pensamientos degeneran y se convierten en deseos sensuales. Y ahí perdemos la dirección. Por eso todas las escrituras nos hablan de primero regular el deseo, a menos que no los regulemos, que no podemos pasar al estado superior de regular los pensamientos. A no ser que regulemos los pensamientos, no sabemos cómo ser, ni cómo expresarnos a nosotros mismos como seres. Al sexto centro se le llama pues Pulaha, y su esposa se llama Gati. Gati significa dirección. Dependiendo de nuestro deseo, así tenemos nuestra dirección en la vida. Es como el caballo que nos guía, a menos que tira de nosotros, a menos que esté bien domado, no se mueve en la dirección requerida. Y así los deseos llevarán adelante nuestra vida. Para mucha gente, dar plenitud a los deseos es el único programa que tienen en su vida. Más allá de los deseos están los pensamientos, y más allá de los pensamientos están los pensamientos creativos. Y los pensamientos constructivamente creadores, en los que encontramos una vida llena de sentido. De modo que degeneramos de pensamientos constructivos, de pensamientos creadores, a pensamientos rutinarios, y de pensamientos rutinarios degeneramos en deseos. El ser humano que solo busca los objetos de los sentidos para satisfacer sus deseos de los sentidos se reduce a sí mismo a un ser completamente emocional que entra en todas las enfermedades posibles. Pero el deseo es necesario con fines de la creación. El deseo, en la medida en que esté en sintonía con la ley, el deseo que tenga su base en un pensamiento creador o constructivo, como por ejemplo servir, es también un deseo. Sin embargo, el servicio es un pensamiento de bien. Para cualquier paso que se tome, el pensamiento se reviste de deseo y empuja a los sentidos a la acción, y estos empujan a su vez al cuerpo a la acción. De modo que la esposa de Pulaha, que es el deseo, se la llama dirección o guía, según sea la cualidad de nuestro deseo. Así nos moveremos en una dirección cualitativa. Si nuestros deseos están llenos de emoción, entonces la dirección será acabar en una materia nebulosa, gris y emocional e indefinida. Cuando no se comprende bien el fin que cumple el deseo,
la gente abusa. Pero hay también el otro extremo de llegar a matar al deseo. Si uno anula o aniquila al deseo, es desastroso. Todos los sistemas monásticos sugerían aniquilar el deseo. El concepto de aniquilar de por sí es aniquilador. Lo que matamos nos mata a nosotros. El otro día os dije que mediante la supresión o el aniquilar o el matar nos creamos enfermedades como el cáncer, y por el abuso nos producimos enfermedades como el SIDA y la sífilis. De modo que no intentemos matar ni detener nada, sino que lo regulemos. Eso es sabiduría. Regular el pensamiento, regular el deseo nuestros. El deseo es como una yegua. ¿Veis las yeguas salvajes? A las que le pidieron a Hércules que domara. Las yeguas salvajes son los deseos. Si por matar una yegua o un caballo no conseguimos nada, produciéndole dolor a los sentidos, negándole los objetos de los sentidos, no conseguimos nada. Solo a modo de ejemplo. Ya sabéis cómo los padres en los Estados Unidos llegaron a suprimir los deseos y así entraron en actividades de tipo licencioso, con todo tipo de mala conducta, hasta que han llegado a ser denunciados por la ley. Son unas 500 personas. Es un duro hecho. Está en la naturaleza que si suprimimos algo, ello vuelve a venir con mucha mayor venganza. Por eso las reglas monásticas o manera de comportarse no se consideran como sabiduría. La sabiduría oriental nunca promovió métodos monásticos, sino que siempre creyó en la regulación. Ahí es donde el Sanatana Dharma o sabiduría antigua es diferente incluso, o difiere incluso de las enseñanzas de Buda. Buda adoptó un sendero de matar Mara o el deseo, cosa que no es aceptable para los sabios de antiguo. Ni matarla, ni promoverlo, ni matarlo, ni promoverlo, sino trabajar con ello tanto como sea necesario. Si matamos el deseo, no tenemos instinto de seguir viviendo. No podemos ni matar el deseo, ni promoverlo irregularmente, sin regularlo, porque es como una yegua salvaje, a la que no se puede matar, porque si la matamos ya no es útil para nosotros. Y si la dejamos salvaje, tampoco nos es útil. De modo que tenemos que hacernos amigos de ella. Tenemos que hablar con ella, conversar con ella, aconsejarnos con ella. Y poco a poco hacer que se atenga a una estructura moderada.
Ni nuestra mente ni nuestros deseos son enemigos nuestros. Hay muchas religiones que dicen que la mente es el gran obstáculo para experimentar la verdad y que el deseo es destructivo. Cuando no sabemos cómo trabajar con lo que es divino, vemos una parte como innecesaria e intentamos matarla. Pero en la sabiduría antigua no existe eso de matar la mente ni matar el deseo. Solo tenemos que saber cómo trabajar con ellos. Este Pulaha es el sabio vidente que preside sobre la doctrina del deseo, que nos da la clave de cómo desear, qué desear, cuándo desear, dónde desear y qué no desear. Así, este sabio preside un aspecto de la creación. Pulastya preside, como digo, sobre los modelos de pensamientos. ¿Qué pensamientos nos llevan a qué parte? ¿Cuáles son los pensamientos que nos mantienen en sintonía con el plan divino? Así es como tenemos que entender a Pulaha y a Pulastya. Al séptimo sabio se le llama Kratu. Kratu significa ritual. Es el séptimo rayo. La magia del orden ceremonial. Toda la actividad del mundo tiene que ser realizada de una manera ritualística, porque toda la creación trabaja de una manera muy ritualista. Los minerales, las plantas, los animales, los planetas, los devas, los sistemas solares tienen un funcionamiento muy rítmico. Solo mediante un funcionamiento rítmico puede uno vivir en armonía en la creación. Cuando perdemos ese ritmo, estamos fuera del sistema. Por eso, las enseñanzas que vienen ahora de los maestros de los Himalayas ponen el hincapié sobremanera acerca de vivir rítmicamente y hacer de nuestra vida diaria un ritual. Ese es el propósito o finalidad del séptimo rayo. Su nombre es Kratu. El ritual tiene que ser mediante la vida diaria, que es Kriya. A la esposa de Kratu se la llama Kriya. Esos son los 7 nombres de los sabios, así como sus esposas. Así se mencionan en los Puranas. Por encima del Sahasrara hay un vórtice, un remolino que trae hasta dentro de nosotros las energías de la atmósfera. A ese se le llama el polo norte, la estrella polar, y por debajo del Muladhara hay también un vórtice que colecciona todas las energías. El polo norte nos trae a nosotros las energías de los círculos superiores y las distribuye por todo el organismo o sistema, tanto en el caso del ser humano como en el caso del planeta.
El polo sur congrega o reúne, el polo norte distribuye. Y entre ambos polos está la existencia aparente. De la invisibilidad a la visibilidad. A estos dos polos se les considera también como dos sabios videntes. A la energía del polo norte se la llama Marichi. Y su cualidad es luz resplandeciente. Es un sabio eternamente brillante, así se dice. Especialmente cuando leemos el Mahabharata, muchas veces las personas de sabiduría, las personas de iluminación, son comparadas a Marichi. Marichi es la máxima iluminación que uno puede alcanzar, porque está más allá incluso de los 7 sabios. Es una representación de la luz original en un sistema. A su esposa se la llama Para, que significa la correspondiente iluminación y la consiguiente atracción. Eso es Kala. A la energía del polo sur, ahora bien, se la considera como, se la llama Advaryu, que significa el que está por debajo. Es la fundación, el fundamento. En verdad, la fundación está arriba. Esta es la culminación. Los templos siempre se construyen desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, porque la creación misma viene de lo sutil a lo denso. No se trata de construir de lo denso a lo sutil, de abajo arriba, sino que las energías sutiles del plano cósmico se detallan en el plano solar, luego el plano planetario, y del plano planetario a la existencia física. Así se construye todo de lo sutil a lo denso. El ocultismo es un esfuerzo para entender lo sutil por detrás de lo denso. De modo que el fundamento, la base está arriba. ¿Sabéis? En India se construyen también así los templos. El 10 de enero todos los días nos vamos a un templo llamado Simachalam para ver el simbolismo, que es profundo. Ese templo ha sido construido de arriba hacia abajo. ¿Cómo es posible? Nuestros templos no tienen fundamentos y sin embargo se quedan estables. ¿Por qué? Porque el peso de arriba hace que las columnas de abajo se queden en su sitio y no se muevan. Cuando construimos de arriba, de abajo. Normalmente construimos de abajo hacia arriba. Por eso, para construir el templo, para reconstruir el templo en nosotros, es mejor que directamente contemplemos desde el centro de Ajna y nos aseguremos de que la luz de Gayatri descienda a todos nosotros. En eso consiste la plegaria que decimos en Gayatri. Este sendero de los sabios videntes es siempre de lo general a lo particular, de lo sutil a lo denso, de arriba hacia abajo. Así es como es. Este Advaryu es el que contiene todas estas energías. Estos son los 9 números. Cuando son 9 se les llama Prajapatis. Cuando son 7 se les llama 7 sabios.
Así tenemos que entender los números 9 se repiten en diferentes combinaciones para darnos diferentes potencias de número. Sea el número que hagamos, siempre tiene que estar dentro de estos 9 números, y las diferentes combinaciones de estos 9 números nos da diferentes potencias o potencialidades, ¿no es cierto? Así, estos 9 números constituyen la base de todo el potencial de la creación. Más allá del 9 es 0, más acá del 9 es 0. ¿No es cierto? Después de 9 tenemos una vez más 1 más 0. Antes de 1 tenemos el 0. Así que de 0 a 0 es en lo que consiste todo el viaje. Purnamada, Purnameda. Purna arriba, Purna abajo. Cuando es 0 arriba, al 0 superior, es considerado como nulidad o nada. Pero no es en verdad nada, sino que es plenitud. Es plenitud potencial, pero ese potencial no se ha manifestado. Así, consideran los sabios al vacío como Dios absoluto. Lo que los científicos llaman vacío es el Dios absoluto desde el punto de vista de los sabios videntes, que es aparentemente nada, pero lo es todo. Lo que vemos nosotros como plenitud es considerado por los sabios como aparente plenitud. Nosotros creemos que esta plenitud de aquí es real, pero esta plenitud de aquí retrocede y se convierte en nulidad, en nada. Así, en el Veda hay un 0 negativo y un 0 positivo. Del 0 negativo al 0 positivo están disponibles los secretos mediante el signo de Acuario. Si entendemos a Acuario, entendemos el pasaje entre la nulidad o la nada y la plenitud. Estos son pues los 9 sabios, sus finalidades o propósitos, sus cualidades y sus funciones. Es una pregunta que me han hecho a propósito de la sabiduría antigua. Hay otra pregunta más. Es la pregunta número 9. Para aquellos que se hayan incorporado hoy, recordemos que hemos hablado de todas las razas raíz. Y cuando se pide explicación acerca de las distintas alegorías de la primera, segunda, tercera y cuarta raza raíces, ahora en el camino hemos llegado hasta los sabios. De modo, la pregunta número 9, que dice Kandu representa la primera raza y Daksha la tercera raza. Maharisha, mediante los esfuerzos de Soma, la luna, se convierte en esposa de los Prachatasas. La producción de los hijos nacidos de la mente, hijos de Brahma nacidos de la mente. También así tuvieron al patriarca Daksha, un hijo de Brahma, en una kalpa anterior. En un kalpa anterior. ¿Puede usted explicar, por favor, el significado de Daksha?
El concepto de Daksha se merece un seminario entero. Pero aparte de eso, explicaremos algo acerca de Daksha. Por el momento hay muchas preguntas acerca de Daksha hasta la pregunta número 13. Ya os expliqué lo que quería decir Kandu. Kandu se casa con Framlochani durante un día, lo que se considera como 1000 años. Esas historias las hemos contado y que de Kandu y Framlochani nació Marichin, la nacida del sudor, la raza segunda. Y este Marisha se casa con Prachetasas. Prachetasas son nuevamente hijos nacidos de la mente de Brahma, el creador. Marisha los alimenta. Este es el estado de individualización de la individualización de la conciencia una en los diferentes seres individuales. Daksha es el tercer nacido cuando ya hay individualización. Era muy difícil producir la individualización. Igual que ahora es muy difícil sintetizar la energía individual en energía universal. Anteriormente, en los primeros pasos, resultó muy difícil también separar o segregar la existencia universal en unidades individualizadas. Prachetasas, los hijos nacidos de la mente del Creador, nunca querían entrar en la individualización. Pero entonces Marisha, el principio de la sensación, se casó con estos 10 prachetasas, que son 10 en número. Cuando los prachetasas se casan, es decir, cuando se asocian con el principio de Marisha, recibieron el impulso de exteriorizarse de la subjetividad a la objetividad. Esta es también una gran doctrina. La doctrina de Daksha y de Prachetasas como existe en los Vedas y en los Puranas. Es muy científicamente explicada en el Srimad Bhagavatam. La historia de los Prachetasas requeriría una elaborada descripción que ocuparía un seminario, pero baste con decir que las 10 sensaciones y la mente, la formación de la mente, es lo que se pretende mediante la asociación de la luna con los prachetasas. Así tenemos las 5 sensaciones y los 5 sentidos presididos por la mente. La conciencia, que está en su proceso involutivo, se detalla en 10. Entonces tenemos 5 sentidos, 5 órganos de los sentidos y 5 órganos de acción.
los 5 sentidos y los 5 órganos de los sentidos son la estructura básica del ser humano y más tarde también para los animales. Cuando la conciencia entra en ellos y se detalla en ellos, nos convertimos entonces en número 10 presididos por la mente. Hasta entonces somos una pura columna de conciencia. De modo que para que la conciencia se detalle en 10 canales o ramas, en el árbol sefirótico que llamamos, en 10 caminos o formas diferentes, en las 10 semillas descritas por el maestro Joel Kuhl, es una exteriorización desde la columna de conciencia a través de la mente hasta los 5 sentidos y los 5 órganos de acción. Los 5 órganos de acción que tenemos son los 2 brazos, las 2 piernas, la palabra y los 2 órganos o canales de excreción. Estos son los 5 órganos de acción. Y tenemos también 5 órganos sensoriales. Y las sensaciones entran en los sentidos. Los órganos de los sentidos son vehículos de las sensaciones. Este proceso de convertirse o detallarse en 10 es la historia de los prachetasas. Entonces, cuando los prachetasas se detallan a través de la sensación o sensaciones que se llaman marisha es el principio de exteriorización a través de la sensación. Antes, Brahmalochini estaba en el estadio anterior. De la subjetividad a la objetividad, el sabio vidente abrió los ojos. Ahora es un proceso de detallarse. Lo estoy intentando decir de la manera más sencilla. Una vez entendamos el principio, podemos entender todo lo demás bien. Ahora estamos hablando de una cuestión de detallarse o diversificarse en 10 ramas diferentes. Así es como los 5 sentidos y su detalle dan nacimiento a la mente, se detallan en la mente, y a esa mente se la llama Daksha. La mente, en este caso, ha de entenderse como la conciencia localizada yo soy. Ahora ha nacido el yo soy individual a partir del yo soy universal. A eso se le llama el nacimiento de Daksha. El ser individual comienza a hacer las cosas igual que la persona cósmica, y siente que es tanto como la persona cósmica. Esa es su capacidad. Porque a medida que nos vamos exteriorizando en la creación, todos los principios originales culminan en la manifestación definitiva o última. Así, toda la creación está dentro de nosotros. Toda la creación culmina en nosotros, en el hombre, en el ser humano. El ser humano tiene en él todas las inteligencias tal y como existen en el universo. Porque el continuo trabajo de manifestación de la esencia divina resultó, a fin de cuentas, en la creación óptima del ser humano.
La creación alcanza su plenitud cuando se creó al hombre. De modo que el primer aspecto del hombre es daksha, consciencia localizada, consciencia separada, y llamada en sánscrito ahankara. Ahankara significa la sensación que tenemos de que existimos, yo soy. Esto de sentir yo soy, yo existo, no lo tienen los animales que no tienen autoconsciencia. Las plantas no tienen conciencia de sí mismas. Los minerales no tienen autoconsciencia tampoco. Solo el ser humano tiene conciencia de su existencia. Por eso dice yo soy. Cuando se vuelve consciente de sí mismo, en torno a ello hay también el ego que se desarrolla. Yo soy grande, yo soy bueno. Yo soy mucho mejor que otros. Los demás no tienen razón, yo tengo razón. Todo este ego también es el producto derivado de la conciencia individualizada. Esta individualización pues le ocurre a daksha. Forma parte del plan. A menos que él no se diga yo soy, no trabajará. Se le llama daksha, y daksha significa literalmente destreza. Diestro significa muy capaz. Cuando uno es muy capaz, también se vuelve muy orgulloso. Y eso le ocurrió a daksha, que era tan capaz que se volvió igualmente orgulloso. Por eso daksha tuvo que ser tratado para que el proceso de la creación pudiera proseguir. Vamos a pasar a las demás preguntas acerca de daksha. Daksha, que es considerado como el progenitor principal, le hace perder la cabeza del cuerpo. En la lucha general entre Dios y los Raumas. Y esa cabeza se quema en el fuego. Y es reemplazada por una cabeza de cordero. Ahora la cabeza de cordero y los cuernos, entonces es de carnero, son símbolos del eterno poder generador y de la fuerza reproductora. Y son pálicos. Pali. Esta historia hay otras preguntas referentes a esto también, que son la 10, la 11, la 12 y la 13. Mañana leeré todas estas preguntas y os contaré la historia de Daksha y su simbolismo, lo que dará respuesta a todas estas preguntas. Gracias. Estas preguntas, las respuestas a estas preguntas son interesantes a la gente que ha estado leyendo la doctrina secreta. Pero de otro modo, a pesar de todo, es interesante porque nos revela mucho conocimiento. De cuando en cuando Sabine me hacía preguntas sobre la doctrina secreta por email.
por falta de tiempo yo no la he podido escribir, porque esta es nuestra quinta clase. Y lo que puedo dar es solo una versión simplificada. Y en nuestra vida somos, por lo general, pacíficos. Cuando perdemos el ritmo, perdemos la paz. Por eso, a la mujer del noveno sabio, que representa el polo sur, se la llama Sanda, que significa la paz, que es nuestra cualidad natural. Pero cuando salimos del ritmo, perdemos nuestra paz. Así es. Cuanto más profundo es el lago, más lejos está el cielo. Mira hacia él mediante el reflejo, con ojos solares y lunares. Cuanto más alto es el acantilado, menos se ven a los seres y más vehemente o profunda es la caída de la ola. Yo vivo en la profundidad y no en la altura. Es una continuación de la meditación anterior. Lago profundo significa vida profunda. El lago está hecho de agua. Las aguas representan la vida. Si vivimos en la profundidad de la vida, nuestras comprensiones son mejores. Si vivimos superficialmente y en la superficie, nuestras comprensiones son por lo general de espejismo. El ocultista ha de entrar en el lado profundo de la vida, más profundo de lo que nos ofrece el mundo físico, más profundo de lo que nos ofrece el mundo emocional, también más profundo de lo que nos ofrece el mundo mental. A menos que vayamos más profundamente que estos tres planos llamados planos mundanos, no podemos verdaderamente entender la vida. No podemos ver el trabajo solilunar, el trabajo de la vida y de la consciencia. El sol representa la vida, la luna representa la consciencia. Como la vida y la consciencia están en funcionamiento, no nos es conocido. A menos que no superemos los tres planos de existencia superficiales. Siempre que vivamos en la mente, en la emoción y en los aspectos físicos únicamente, entonces somos del mundo. Pero si podemos profundizar más de esos tres planos, entonces podemos ver la vida mejor. Entonces tenemos la verdadera visión, que se llama visión interna. Que venga la visión interior y
La visión interior no es posible a menos que sintonicemos con el cuarto plano. Contemplando en el cuarto centro en nosotros, que es el centro del corazón. Hemos de entrar en la gruta del corazón y sentir el cielo que hay dentro de la gruta. Es aparentemente un cielo dorado, pero cielos más altos, es decir, los cielos de más allá, miran hacia la cueva del corazón. Esa es la profundidad inicial. Hay ulteriores profundidades de entrar en el aspecto etérico del centro laríngeo y luego al sexto cielo, como lo llaman, en el que tenemos el Agnya, y al séptimo cielo, que se llama Sahasrara. De modo que en la medida en que profundicemos, así vemos claramente. Todos nuestros entendimientos suelen ser generalmente emocionales y mentales, y hacemos juicios sobre esa base. Por eso, los iniciados no intentan explicar lo que hacen, porque muchas cosas que hacen no pueden ser comprendidas cuando se están haciendo, cuando han sido hechas. Porque la mente de la gente no puede comprenderlas directamente. Una vez pasado el acontecimiento, poco a poco la lógica referente a él se empieza a revelar. Pero sigue siendo un misterio para aquellos que viven en los tres mundos inferiores. Por eso la gente que sabe no se queda con lo que la gente dice y con lo que la gente pide, sino que da lo que la gente necesita. Hay otra meditación en la que se dice: no escuches a lo que la gente dice, escucha a lo que necesita. La gente necesita algo, pero dice una cosa diferente. Estas profundidades son las que tenemos que inculcarnos mediante las prácticas ocultistas. Una vez ocurre eso, vemos el trabajo de la luna y del sol. Mediante su movimiento, vía a los 12 signos zodiacales. Y así intentamos conseguir recibir la energía que nos presenta. Si por el contrario intentamos quedarnos en el mundo externo, intentando construir nuestro nombre, nuestra fama, nuestras riquezas mundanales, es como llegar a lo alto del precipicio, del acantilado. Cuando llegamos al acantilado, nadie nos puede tocar ya. Es decir, ya no somos accesibles para la gente. Muchas principales de las religiones que se sientan en algún lugar lejano y no están disponibles para que se hable con ellos. Esta construcción jerárquica exterior y las estructuras que se construyen a su alrededor
hacen que una persona se vuelva inaccesible para la comunidad. Los políticos, que se dice que son representantes de la gente, no están accesibles a la gente. Se han convertido en intocables, en el sentido de que no podemos fácilmente hablar con ellos ni contactarlos. Y hoy se han convertido tan secluidos en una vida tan así que tienen que viajar con gente de seguridad. Los representantes de la gente están intentando protegerse de la gente. Así también los servidores de la sociedad gradualmente se distancian a sí mismos del campo de servicio y pierden por lo general las realidades del terreno, porque vamos subiendo en un sistema de pirámide y como consecuencia de lo cual no podemos ver lo que ocurre abajo, que ocurre bajo nuestros pies, que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así nos distanciamos del sistema. Eso no les ocurre a los maestros de ocultismo, que van con la gente común, con la gente sencilla, y no permiten que se construyan estructuras a su alrededor, que no se construyan límites o alambradas a su alrededor, y no les gusta estar distantes de la gente, sino que se vuelven uno más con la gente, de modo que hasta incluso los instructores religiosos, siempre que se distancien de la gente, están condenados a caer, porque entre la gente y ellos hay un gran vacío de separación. Y luego surgen muchos intérpretes que los interpretan, y los intérpretes se vuelven mucho más importantes que el maestro mismo. Y el maestro, el religioso, se queda sin acceso al público, y depende también de los intérpretes. De modo que los intérpretes se convierten en una barrera entre la corriente general de la vida y los que escuchan. Así, el hombre de religión se convierte en un hombre del mundo. Del mismo modo, los políticos pierden el objetivo mismo de su trabajo. Y lo mismo le ocurre a la gente de dinero y de poder. Están condenados a caer. Cuanto más, primero, los seres como nosotros se vuelven, ya no son visibles. La gente a la que queremos servir, no podemos llegar hasta ella, porque no vamos hasta ella para ver lo que ocurra. Es un vacío que se produce inconscientemente a medida que crecemos en las actividades de servicio o en actividades de buena voluntad en general, que nos distanciamos y los seres congéneres, los demás seres, se vuelven invisibles para nosotros, porque nosotros nos hemos montado en la pirámide y no descendemos para ver qué es lo que ocurre en el plano físico denso.
Cuando un agricultor no es capaz de ver lo que ocurre en el campo, en las raíces del campo, las raíces empezarán a mostrarse y a crecer y se comerán la tierra fértil que está dedicada a la cosecha. Por eso, antiguamente se le daba, siempre se ponía el cultivo de la tierra como el mejor ejemplo del ocultismo. En la medida en que un cultivador de la tierra está atento a cómo crece la cosecha, así se pide que el ocultista tenga en cuenta y observe cada detalle más minúsculo por sí mismo. Puede delegar las cosas también, pero debe estar él mismo en el campo, en el terreno. Esto es exactamente lo que demostró el maestro, y de que estemos frecuentemente en el campo, en el terreno, porque si nos marchamos de él, nos marchamos de nos apartamos de la realidad. Y cuando nos apartamos de las realidades, solemos empezar a vivir en una ilusión de que todo está bien. Eso es lo que observamos también en la vida de Jesucristo. Eso es lo que observamos también en la vida de Krishna, el Señor, derrama el Señor, que es distinto de las estructuras religiosas, de las estructuras papales que llamamos. Las estructuras papales es un principio en la creación. Eso le puede ocurrir a cualquier buena actividad. En la misma medida en que estemos creciendo, hemos de intimar y estar cerca del trabajador más sencillo. Eso lo requiere el ocultismo. Cuando el trabajo crezca, lo delegamos. Delegar no quiere decir que lo entregamos y nos olvidamos de todo, no. Y que no continuemos a saber los detalles, ni investiguemos o queramos saber los detalles, porque eso sería entrar en un vacío o en un callejón sin salida. Y en ese caso habrá mucha agua bajo la alfombra y poco a poco los insectos entrarán en ella y desde abajo se comerán a la alfombra. Hay un refrán que dice, un dicho: Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. Es un refrán o una frase para decir que no somos capaces de observar lo que está ocurriendo bajo nuestros pies. Así que todo a nuestro alrededor se quemará. Eso es lo que ocurre cuando vivimos en la ilusión del mundo y no en las profundidades de la vida. De modo que cuanto más alto es el acantilado, menos visibles se vuelven los seres como nosotros y más vehemente o pronunciada es la caída. Por eso yo vivo en la profundidad y no en la altura. Unos cuantos buenos actos de buena voluntad hará que el mundo nos ponga en un pedestal, en una plataforma. Podemos estar en una plataforma físicamente, pero a pesar de todo eso, en nuestra conciencia hemos de estar en la profundidad. Pero lo importante es que mentalmente no nos subamos a ningún escenario
Y si tenemos que estar en una plataforma, en un escenario, hemos de trabajar con los que están bajo ese escenario. Se nos pone en un escenario para que veamos las cosas más claramente, no para que sintamos que somos superiores a ellos. En ese sentido, en el sendero del ocultismo, nadie es superior a nadie, sino que a medida que crecemos y nos volvemos más útiles para la gente, hemos de intentar tener una visión interna y una comprensión mayores y nunca abandonar a la gente. Cuando dejamos de lado a otros seres como nosotros, no estamos en el ocultismo. Esto es lo que se dice en esta meditación. No dejemos de lado a nuestros congéneres, a los demás seres, por muy grandes que sean nuestros logros, nuestra fraternidad, nuestro amor, nuestra simpatía y nuestro afecto por los seres que nos rodean ha de continuar. Es una continuación de la meditación de ayer. Que nos pide que nos volvamos más profundos y no vivamos de manera superficial. Cuando profundizamos más, hay dos fuerzas con las que nos encontramos dentro de nosotros. Son las fuerzas de la vida y de la luz, la conciencia y la vida, la luna y el sol. Entre estas dos hay una interacción tal que produce las manifestaciones correspondientes de energías sutiles. Y cuando las adivinamos y llegamos a comprender lo que significan, sintonizamos más con los ciclos lunares y con los ciclos solares. Y sabremos conscientemente cuál es la fase lunar hoy, sin tener que mirar en ninguna guía astrológica. Sabremos conscientemente cuándo es verdaderamente luna llena. La experiencia ocultista de la luna llena varía del momento de luna llena que se da en las efemérides. Hay una ligera variación. De modo que nosotros sabremos por nosotros mismos cuál es exactamente el punto de luna llena mediante nuestra experiencia en la cámara interior de nuestro ser. Y también experimentaremos la energía del sol cuando transita por los 12 signos del zodiaco. Y sentiremos distintamente o claramente la energía del sol cuando cambia de una casa a otra, de una mansión a otra. Para una persona del mundo son todas iguales. Da lo mismo si es Aries o Capricornio. Excepto por el calor o el frío que produce su impacto sobre el ambiente, la persona común no sentirá la diferencia de energía. El nacimiento de nuevo y frescamente de las energías de Capricornio y la más alta iluminación de esas energías en Aries suelen quedarse sobre todo en los libros. Pues aunque no conozcamos los libros, si dentro de nuestro ser podemos profundizar en los aspectos más hondos de nuestro ser,
Podemos sentir con facilidad la fase lunar. Podemos sentir también el signo solar actual y las energías que nos proporcionan a través de las 16 fases lunares y sus combinaciones. Toda fase lunar es un ángulo entre el Sol y la Luna conjuntamente con la Tierra. El Sol representa la vida, la Luna la consciencia, la Tierra representa nuestro cuerpo. De modo que la alquimia correspondiente, tal y como ocurre en nuestro cuerpo, la podremos experimentar así. Eso es lo que significa cuando se dice que en los lejanos cielos miran como por un agujero a través del reflejo con ojos solares y lunares. Los ojos solares y lunares, el derecho y el izquierdo, el ojo derecho y el izquierdo, presentan las energías. La energía solar y la energía lunar de ese día concreto. De modo que ellas conocen la alquimia de ese día, de la energía con respecto a la Tierra. Es una energía, es un trabajo triangular entre el Sol, la Luna y la Tierra, trayéndonos la correspondiente alquimia. Y hay también otras energías planetarias. Y cuando se las considera, los detalles de toda la alquimia se conocen más a fondo. ¿Qué significa esa energía? ¿Y qué tenemos que hacer al respecto el día de hoy? Eso es un conocimiento ocultista. Pues ese conocimiento lo tenemos a disposición si miramos por el agujerito a nuestro interior del ser y no nos quedamos con las cosas superficiales. De modo que es un fuerte recordatorio de que si queremos entrar en el ocultismo, hemos de saber mirar, hemos de comprender la vaciedad de los valores mundanos y entrar mucho más en el lado divino de nuestro ser. Ahora la meditación número 8. No escuchéis lo que dice el mundo. Escuchad lo que necesita. La gente dobla las lenguas de mil maneras cuando habla. Tienen que tener un motivo tras lo que dicen. O tiene que haber una urgencia por comunicar algo. No toda la gente puede directamente expresar su punto de vista. Se sienten muy tímidos, sienten mucha timidez, especialmente cuando necesitamos un favor de los demás. Entonces uno habla de manera muy indirecta. La gente que se acerca a nosotros para pedirnos un favor suele ser atenta, agradable con nosotros, nos alaba, nos dice muchas cosas. Si somos ocultistas, en lo que a nosotros se refiere, todo eso es una pérdida de tiempo. Porque hacen que mediante lo que dicen nos orientemos hacia ellos. Y una vez orientados favorablemente hacia ellos, ellos nos expresan su necesidad.
como ocultistas, nosotros hemos de practicar, aprender a saber qué es lo que quieren exactamente. Y el resto no tenemos por qué escucharlo, todo lo demás que dicen. Esto es posible si seguimos la disciplina del sonido, de la que hace mucho hablé. Hay un pequeño libro titulado El sonido, que contiene principios muy profundos de la práctica del sonido. Cuando lo leemos, si lo leemos y lo practicamos, podemos comprender directamente lo que la otra persona necesita, cuando esa persona nos lo está diciendo y lo intenta articular de 1000 maneras. Esto es una especie de visión interna en el sonido. Es una manera de escuchar más profundamente. Escuchamos al pensamiento semilla, más que a la cáscara de su alrededor. Muchas veces se suelen utilizar más palabras para nada. Más palabras de la cuenta para nada, y nosotros podemos ver exactamente qué es lo que se quiere decir. Y no solo eso, sino que además escucharemos qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que se necesita. Escucha a lo que necesita. Escucha a su corazón, no a sus lenguas. Si escuchamos a las lenguas nos confunden. Porque mezclan 2 o 3 afirmaciones contrarias y lo desvirtúan todo. Porque la mayoría de la gente no sabemos cómo hablar. Entonces revestimos las cosas con demasiadas palabras. Y si seguimos lo que dicen palabra por palabra, nos confundimos aún más. Su lengua nos confunde. Su corazón nos muestra el camino. Y trompetea el Evangelio. El corazón trompetea el Evangelio. Quiere decir el principio pulsador. Ese es el Evangelio. En el que podemos encontrarnos con el yo soy. Así que nos identificamos con el yo soy de la persona que está hablando. Y entonces no somos diferentes de ella. El yo soy en nosotros y el yo soy en la otra persona será uno, es uno y el mismo. Y si llegamos a tener ese tipo de identidad, de identificación, podemos saber claramente lo que quiere esa persona. Las personas más manipuladoras dicen muchas más palabras. Si la otra persona es sincera y verdadera, dice directamente lo que necesita, en pocas palabras. Las personas se dejan llevar sobre todo por lo que hablan o dicen las otras personas. Se dejan llevar lejos o apartarse del centro. De modo que es mejor que cuando una persona habla y nos centremos en su principio pulsador. Cuando conectamos con él, allí no somos diferentes de ella y sabremos claramente por qué dice lo que dice, para qué dice lo que dice y qué quiere exactamente. Al mismo tiempo que está efectuando tantas palabras. Esta es una
práctica ocultista de gran valor. Podemos ver con toda claridad, igual que vemos en una prueba de escáner, que se esconde tras lo que se dice. Escuchando bien, podemos escanear todo lo que se habla y descubrir cuál es exactamente el motivo de lo que se dice, si es un motivo de buena voluntad, o si es uno de egoísmo, o es un motivo de manipulación, o si todo lo que se dice se debe a la confusión, o si se debe de la inocencia, a la inocencia, o si se habla por hablar. Porque también podemos hablar por hablar durante horas, ¿no es cierto? Así que si es hablar por hablar, podemos desconectar cuando la otra persona habla por hablar. Si es por manipulación, podemos denegar nuestra cooperación de manera agradable. Negar algo no tiene por qué ser oral, sino que nos podemos quedar en silencio, simplemente. Si el motivo es de egoísmo, responderemos según sea la necesidad. No hay nada malo en que una persona sea egoísta, siempre y cuando no haga daño a los demás. Cuando estamos a nivel del mundo, somos una persona egoísta. No hay nada malo si una persona busca algo o pide algo para su personalidad. En ese caso, hemos de ver solo la necesidad. En todo lo que escuchemos decir, lo que es importante para nosotros es descubrir la necesidad que tiene la otra persona detrás de todo lo que nos dice, para que podamos interactuar con ella claramente según las normas de la sabiduría. Y para llegar a saber eso, la clave está en conectar con el principio pulsante que hay en todos los seres, incluso en los perros. Sí, podemos escuchar mejor la respiración del perro que la de los seres humanos. Entonces podemos entrar directamente al corazón de un ser mirándole a los ojos. Basta con mirar a los ojos y seguir escuchándole, que poco a poco llegaremos al corazón y veremos qué representa ese corazón. Y veremos si está agitado. Y si de verdad se le mira a una persona fijamente a los ojos, no se pueden decir falsedades. Para eso necesitamos estar silenciados y tranquilos, porque si somos tan habladores como la otra persona, no podemos verdaderamente escuchar lo que nos quiere decir. Ver la trompeta escuchar a la trompeta del corazón para poder escuchar a la trompeta del corazón en el otro, hemos de ser un verdadero oyente de la trompeta del corazón en nosotros. La trompeta de nuestro corazón y la del corazón del otro es solo una misma trompeta que solamente suena una cosa, Soham, aquello yo soy. Esta identidad es necesaria con quien quiera nos relacionemos. Así nos identificamos como alma con el alma. Y a través de su alma podemos entrar en su personalidad y saber exactamente cuál es su problema. Lo mismo ocurre con la sanación también.
el segundo rayo de trabajo de sanación quiere que nos identifiquemos con el paciente de alma a alma. Y así podemos sentir con facilidad el desasosiego o la incomodidad de la otra persona, saber cuál es su incomodidad, lo que le aqueja, qué centro no funciona, qué plexo o qué glándulas son la causa del problema y por qué, cuál es la razón del problema en esa glándula. ¿Cuál ha podido ser el modelo de conducta irregular? Allí enviaremos nuestras energías sanadoras y curaremos y le daremos un modo de vida. Eso es curación en la nueva era. Tenemos entre nosotros a una persona mayor, un gran y convencido discípulo del sendero del maestro Sivivi, que si tenemos alguna enfermedad o aqueja o algún tipo de falta de salud no diagnosticada por los médicos, nos dice vamos a sentarnos y meditar en el maestro Sivivi. Y su manera de hablar o rezarle al maestro Sivivi no es ni mediante ningún mantra, sino que simplemente cierra los ojos y con las manos a la altura de la frente en silencio le ofrece sus saludos y permanece en silencio, y también nos pide que cerremos los ojos nosotros también. Así la plegaria se prosigue durante 30 o 40 minutos. En la plegaria se llevan a cabo ajustes y arreglos a esa enfermedad. Una vez que abre los ojos, nos solía decir dónde estaba el problema exactamente y cuántos días debía la persona seguir con esa plegaria o meditación para que el maestro Sivivi produjera los necesarios ajustes. De ese modo llevó a cabo curas maravillosas. Podemos sentir a la otra persona igual que nos sentimos a nosotros mismos, porque habremos llegado a tener una identidad tal. Esto es lo que se llama encontrarse los centros, meet centers. Entramos al centro del corazón, estamos con él y sentimos su sistema como si fuera nosotros mismos. Muchas veces esta persona solía sentir el malestar en su propio cuerpo. Suponed que la persona que venía a sanarse tenía un problema de hígado, pues este curador sentía el dolor en su propio hígado. Y cuando sentía el dolor en su hígado, curaba el hígado de su propio sistema. Y paralelamente el hígado del paciente se curaba. Esta es una técnica especial que le dio directamente el maestro Sivivi al maestro BPS, y de BPS a este señor que se llama Rama Kotaya. Yo lo conocí. En aquellos días vivía una persona muy tranquila, no se atribuía nada. Siempre decía, vamos a sentarnos en oración a ver qué el maestro nos da como gracia. Así hacía sus plegarias.
y sus plegarias estaban tan llenas de bienaventuranza, no solo para los pacientes, sino para los que estábamos allí trabajando. ¿Por qué digo esto? Lo digo para decir que lo que